Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Vamos a las noticias en Bolivia. Como un proceso para fortalecer la democracia, calificó el presidente Evo Morales las elecciones primarias que se vivieron este domingo en el país. Mientras el mandatario se reconocieron los primeros resultados de los comicios. El Movimiento al Socialismo, partido de Morales, fue el que tuvo mayor participación en la jornada electoral criticada por la oposición. El MAS solo obtuvo el voto del 36,5% de casi 1 millón de sus militantes. Los detractores de Morales afirmaron que las primarias han servido como cortina de humo para que se legalice la polémica candidatura de Morales a un cuarto mandato sucesivo, luego de que el Tribunal Constitucional validara su postulación en 2017 y desconociera la voluntad del pueblo expresada en el referéndum en 2016. La oposición también aseguró que es un gasto inútil si se tiene en cuenta que cada partido solo podía presentar un binomio conformado por sus candidatos a presidente y vicepresidente. Paso a paso estamos profundizando nuestra democracia. Antes solo los dirigentes elegían a dedo a sus candidatos a presidente y vicepresidente. Ahora lo hacen los militantes de cada partido. Estamos seguros que en las próximas elecciones primarias habrá varios binomios. Los bolivianos votaban el domingo en unas inéditas elecciones primarias para escoger candidatos presidenciales para los comicios de octubre. La polémica votación no tuvo competencia, ya que había un solo postulante inscrito en cada partido. El presidente Evo Morales, que aspira a un cuarto mandato consecutivo, dijo que con estos comicios se inicia la democratización de los partidos o movimientos políticos de Bolivia. Recuérdense de acá a poco tiempo. Cada partido va a tener 2 hasta 3, 4 candidatos en las elecciones primarias. Es una forma de democratizar a los partidos, a los movimientos políticos. La realización de las primarias a un costo de unos $4 millones fue el resultado de una nueva ley de partidos políticos impulsada por el oficialismo y aprobada en octubre. La oposición insiste en que es un gasto inútil y argumenta que las primarias solo sirven para legitimar la controvertida candidatura de Morales, avalada por el Tribunal Constitucional, pese a que había sido rechazada en un referéndum un año antes. Nosotros vamos a cumplir, por supuesto, la obligación legal que establece que necesitamos un voto para habilitar nuestra candidatura, porque nuestro objetivo fundamental es participar en las elecciones presidenciales. Más de 1.700.000 militantes de partidos políticos estaban habilitados para sufragar en estas primarias, que son un paso obligatorio para competir en las elecciones de octubre. Para hablar de este tema, saludamos en Bolivia a Edgar Rendón, diputado por el departamento del Tarija. Bienvenido a la tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias, Valeria. Un gusto saludarles, un gusto saludar a toda la gente que ve este prestigioso programa de la tarde por NTN. Gracias por estar aquí. A tus órdenes para cualquier consulta. Sí, mire, el candidato Óscar Ortiz decía que Evo Morales debería de declinar a este proceso porque es un total fracaso. Y el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, dice que las primarias fueron un fiasco. ¿Usted qué opina? Bueno, en realidad toda la oposición está en la misma línea de que estas elecciones primarias fue un sinsentido del gobierno a efectos solamente de legitimar una candidatura ilegal del señor Evo Morales y el señor García Linera. Si nos vamos a remitir a 2 años antes, y un poco más, el 21 de febrero del 2016, el mismo gobierno nos llevó a todos los bolivianos a un referéndum para ver si se cambiaban un artículo clave de la Constitución que permitiría la reelección, el 168. En esa oportunidad, el pueblo de Bolivia, de manera mayoritaria, con más de 2.682.000 votos, le dijo no. Más del 51.84% de la gente le dijo no. Entonces, en ese afán de perpetuarse en el poder, el gobierno nacional hizo sacar una sentencia al Tribunal Constitucional en el sentido de que iba a apelar a su derecho humano para poderse nuevamente repostular y de manera indefinida. Y es así que el año pasado aprobaron con sus 2/3 la ley 1096, la ley de organizaciones políticas, donde se establecían las primarias como parte de un proceso de democratización de los partidos. Pero en ese entonces el Tribunal Supremo Electoral había diseñado ese proyecto de ley, que después fue una ley aprobada por ellos, para su aplicación el 2024. Vale decir que ellos a la fuerza
a la fuerza, adelantaron la implementación de esta ley de organizaciones políticas y obviamente con tres objetivos. El primer objetivo era caotizar a la oposición porque no le daba tiempo para organizarse para unas primarias y fruto de eso precisamente fue que se presentaron 8 binomios con un solo candidato. Pero entonces esa es una falla de la oposición, no haber logrado un consenso y enfrentar en este primer ejercicio a Evo Morales. No, yo no creo que haya sido una falla de la oposición. Lo que creo es que se adelantaron las cosas. Se creó un ambiente caótico para que las organizaciones políticas no pudieran hacer verdaderos acuerdos para presentarse a las elecciones y, por supuesto, eso conllevaba de que iban a haber, pues, presentaciones dispersas de diferentes organizaciones políticas. Ese era el propósito de adelantar la ley de organizaciones políticas en lo que respecta al tema de elección de las primarias. Pero además había otro objetivo más, de que era el mostrar la musculatura del gobierno, porque un año antes ellos venían inscribiendo en un padrón de militancia ya a sabiendas de que este proceso se iba a dar. Vale decir que todo esto fue orquestado hace un año atrás. Y obviamente ellos llegaron a inscribir en su padrón de militantes alrededor de 991,000 inscritos frente a los otros partidos que apenas se les dio 1 mes y medio para inscripción de militantes. Obviamente desde ese momento se entendía de que había una intencionalidad oscura de mostrar la musculatura del gobierno y hacer votar justamente a todos sus militantes y mostrarle al país que democráticamente se había legitimado la candidatura del señor Evo Morales y el señor García Linera. Pero se llevaron un fiasco y fue una farsa, justamente como decían los candidatos, porque de esos 991 militantes apenas votó el 35,6%. Vale decir que después de que en el referéndum del 2016 la población boliviana le dijo no a la reelección, ahora, ¿qué nos muestra este resultado de las elecciones primarias del día de ayer? Que más del 64%, es decir, de 10 militantes del movimiento al socialismo, sí, más de 6 le dijeron no al señor Evo Morales. Ese es el verdadero porque la oposición llamó a la abstención. Entonces tampoco tiene la claridad sobre si esa abstención va a ser a favor o en contra de Evo Morales, o peor aún, tampoco saben a qué candidato de la oposición va a favorecer. No, pero escúcheme, lo que yo le voy a decir es que los candidatos llamaron a la abstención a los militantes de sus partidos, no a los militantes del MAS. ¿Por qué? Porque era una elección primaria con padrón cerrado de los militantes de cada partido. Entonces, el MAS hizo una campaña muy fuerte, incluso presionando a sus militantes, porque en su mayoría son empleados públicos, obviamente del gobierno, los llamó a que fueran a las elecciones primarias, y es más, hicieron un control permanente sobre su participación, sobre su asistencia. Sin embargo, a pesar de toda esa acción, desarrollada por el gobierno del MAS, no llegaron ni siquiera a completar lo que era su expectativa mínima de 50% de militantes que fueran a sufragar. Y es más, incluso dentro de ese 36% que votaron de los militantes del MAS, un 10% votó nulo o voto blanco. Entonces, además de la gente que no participó, incluso sus mismos militantes ni siquiera quisieron votar, a pesar que estaban siendo obligados a ir a votar. Entonces, eso nos demuestra claramente, de que incluso en la militancia del MAS, la gente no está de acuerdo en que haya esta repostulación y esta perpetuación en el poder. Lo que quiere la gente es la alternabilidad, porque cree que es necesario y sano que se perfeccione la democracia, pero además de eso hay otros elementos más en juego. Pero esa alternabilidad necesariamente va a beneficiar a un candidato de la oposición, o debido a esa división que hay dentro de la oposición va a terminar reeligiéndose el presidente Evo Morales, le pregunto. No sé, mire, yo lo que yo abogo es porque la oposición, después de este resultado, que ha sido un fracaso para el partido de gobierno, para el MAS, yo abogo porque la oposición
haga un acto de madurez, de sensatez y empiecen a pensar en una sola candidatura única que vaya a enfrentar al MAS, no necesariamente a Evo Morales, porque el señor Evo Morales no puede postularse, es ilegal su participación, lo dice la Constitución y lo dicen las normas electorales. Lo que sí, el MAS sí puede presentar un candidato, entonces habrá que hacer una nueva reingeniería en todo esto, habrá que anular las elecciones primarias, habrá que hacer una convocatoria a un Tribunal Supremo Electoral que sea altamente probo para que garantice transparencia e independencia en los procesos electorales. Eso es lo que esperamos nosotros y obviamente esperamos que en todo este tiempo la oposición haga pues realmente un acto de madurez política y haga eco de lo que le está pidiendo la población, que se consolide un solo frente único, que vaya a una elección el mes de octubre contra el MAS. Eso es lo que tiene que hacer la oposición en este momento. Obviamente para enfrentar al MAS, que le vuelvo a decir, está de capa caída porque el resultado de ayer ha sido absolutamente desastroso para ellos. ¿Cuál es la fortaleza de las instituciones bolivianas? ¿Qué le hace pensar a usted que en este momento el tribunal y Evo Morales va a dar marcha atrás a todo este proceso que ya en este momento le ha permitido participar en estas primarias y que no va a lograr inscribir su candidatura y reelegirse por cuarta vez consecutiva? Bueno, nada nos garantiza eso. Lo que sí es que hay que hacer fuerza para que sea así. Hay que hacer presión de la ciudadanía. Aquí hay mucha manifestación de las plataformas, de los colectivos ciudadanos y de algunos políticos que no se prestan precisamente a apoyar al oficialismo, que están en esa línea, Y yo le digo, los resultados de ayer han insuflado de fuerza a la oposición, a la ciudadanía, porque en realidad se trata de la ciudadanía, porque con estos resultados el MAS ha mostrado que apenas tiene el 5% del padrón electoral, que es alrededor de 6.500.000 habitantes. Entonces, lo que se va a tener que hacer en este tiempo hacia adelante es hacer fuerza para que se pronuncie la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la OEA y todas las organizaciones y todos los organismos que obviamente abogan porque los países actúen en el marco democrático con instituciones fuertes, transparentes e independientes. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que tiene que hacer la oposición. En este momento no está nada garantizado, pero nosotros vamos a hacer fuerza para que sea así. Diputado, quisiera que me ayudara a entender y a explicarle al auditorio ¿por qué tiene que pronunciarse los organismos internacionales? Usted mencionaba la OEA, la participación de organismos internacionales en la vida política de Bolivia. ¿Por qué la oposición y los bolivianos no tienen una unión y una organización para enfrentar a las urnas, hacer que sus organismos nacionales puedan ser independientes y conduzcan por una vida democrática a Bolivia? Bueno, lo están haciendo en forma reiterativa. Nosotros hemos venido insistiendo en que el trabajo y el papel que ha desempeñado el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional han sido absolutamente parcializados con el gobierno. Se han hecho una serie de manifestaciones y se han planteado posiciones en este sentido. Y usted me pregunta, ¿por qué los organismos internacionales? Porque el Tribunal Constitucional aquí en Bolivia ha fallado una sentencia en favor de la repostulación del señor Evo Morales y el señor García Linera, a pesar que hubo un referendo apelando a un recurso humano que está contemplado en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que contempla los derechos políticos, humanos y civiles de todas las personas, pero no de los presidentes, peor para perpetuarse. Entonces, por eso es que se exige y se pide a la Corte Interamericana que se pronuncie, el Pacto de San José de Costa Rica, que se pronuncie sobre la interpretación del artículo 23. Y si el artículo 23 no da lugar a que se pueda repostular un mandatario que está ya tres periodos constitucionales consecutivos de manera ilegal, entonces creemos de que las instituciones nacionales van a tener que dar un paso atrás. Creemos que tiene que ser así. Aquí se han hecho muchos esfuerzos y se siguen haciendo esfuerzos, pero obviamente que necesitamos que organismos como
la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre esto. Por eso es que nosotros creemos importante su pronunciamiento. Y claro, está de más decir de que ya se han hecho muchas acciones, sí, muchas gestiones ante ese organismo y ante la OEA para que se pueda pronunciar al respecto. Pero claro, también eso conlleva tiempos y bueno, las elecciones son el mes de octubre y esperamos que todo sea conducente a que primero, que no se presente el señor Evo Morales, segundo, a que se haga un cambio ya en el Tribunal Supremo Electoral y tercero, de que obviamente de que las elecciones sean lo más transparentes, lo más justas, porque de lo que se trata es de consolidar y fortalecer un proceso democrático con instituciones fuertes y transparentes, como le decía. Le agradezco, ¿Es labor diputado de la oposición? Sí. Discúlpeme, se nos acabó el tiempo. Es Edgar gracias, Rendón, diputado por el departamento del Tarija, en Bolivia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.